Bueno, pues en primer lugar quería felicitar por la iniciativa a Puntos de Fuga, ¿no? Y este nuevo espacio creado. Y además, pues muy agradecido de la invitación y de poder compartir este espacio de diálogo. Bueno, yo soy Antonio Gómez Villar y soy profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona. Básicamente me dedico a cuestiones de filosofía contemporánea, filosofía política, que tienen que ver con el problema del sujeto político, las relaciones, transformaciones de las relaciones culturales, relaciones de clase, y de ahí un poco pues las últimas investigaciones que he publicado en forma de libro, como el último que lleva por título Transformar no es cancelar, en la editorial Verso, o anteriormente Los Olvidados, ficción de un proletariado reaccionario en la editorial Bellaterra. Nada, un gusto saludaros, un gusto, Hernán. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Nos encanta tenerte acá en Puntos de Fuga. Y bueno, voy a empezar con una pregunta un poco general para entrar en tema. Lo que vimos es que justamente estos últimos dos libros que mencionás parecen tener como en común la preocupación por la configuración del sujeto político contemporáneo en un presente muy fragmentado, muy precarizado y con una crisis, digamos, del relato de clase o del relato colectivo, ¿no? ¿Cómo podrías decir que se cruzan un poco o que se encuentran, transformar no es cancelar con los olvidados? Digamos, en algún punto son caras de una misma moneda Sí. o... Uh-huh. Pues me interesa mucho el enfoque, ¿no? Y la perspectiva con la que lo miras, porque justamente Los Olvidados era un libro que nació en un momento de desorientación política, luego del fin del ciclo político, al menos en el Estado español, surgido luego de 2011, que creo que es una dinámica bastante generalizada en distintos lugares del mundo. Y a mí me parecía que las izquierdas hemos prestado poca atención a los momentos de baja mar, ¿no? Porque los momentos de derrota, los momentos de repliegue son momentos también de aguas estancadas, de ajustes de cuenta, ¿no? Donde así como a todo momento emancipatorio, a todo ciclo de cambio político que ansía alguna transformación, suele seguirle, ¿no? Una reacción en el campo conservador o reaccionario, también existen declinaciones reaccionarias en el interior del campo político emancipatorio, ¿no? Y ahí era donde me parecía que nos estábamos enfrascando o que volvía otra vez a la superficie una clásica dicotomía que tiene largo aliento y que podemos fechar sobre todo a partir de los años 60 y 70, que es esta contraposición entre luchas culturales y luchas materiales, ¿no? Es decir, allí donde hay quienes han visto los años 60 y 70 el olvido por parte de las izquierdas de los problemas de la redistribución, de la cuestión social y material, y su atención a los problemas mal llamados culturales, simbólicos, de reconocimiento, etcétera. Creo que esta dicotomía es como el Guadiana, ¿no? En el Estado español hay un río que parece que aparece y desaparece, ¿no? Y cuando el Guadiana vuelve, cuando esta tensión vuelve, suele venir siempre en un momento de aguas estancadas. Y Los Olvidados era un intento de decir, ¿por qué no pensamos esto un poco en serio, ¿no? Con mayor pausa y le tratamos de dar otra densidad, ¿no? Este era un poco el objetivo de aquel libro, ante el florecimiento por ahí de unas hipótesis que podemos denominar rojipardas, ¿no? Eh, y transformar no es cancelar, nace justamente de un apartado de ese libro que llevaba título homónimo, ¿no? Y que un gesto metonímico, el apartado se convierte posteriormente en un libro, donde efectivamente creo que nuestro presente político, aún desde la reivindicación de las identidades políticas, aún desde la reivindicación de eso que mal se llama luchas culturales, no podemos no atender, ¿no? Por así decir, a la otra cara de la moneda, como bien dices, donde nuestro presente es un presente que está articulado también por una serie de repliegues identitarios,
digamos, de concepciones del sujeto político a través de la interiorización de un cierto particularismo cosmopolita, ¿no? Donde de la yuxtaposición infinita, ¿no? de identidades o de dolores sociales pareciera que podría surgir per se, ¿no? Como la comunión de todos los santos, ¿no? Un sujeto político capaz de hacer frente a las encrucijadas de nuestra era, ¿no? Y me parecía que ahí donde las extremas derechas habían politizado la cuestión de la cultura de la cancelación desde un marco reaccionario, aunque ese es su origen, digamos, y el marco de inscripción y de análisis, creo que eso no podía obviar que tenemos una crítica interna que hacer por lo que había de interiorización de un tipo de gramática política, de un tipo de ethos, de un tipo de tics, ¿no? Que creo que estábamos naturalizando y sobre los que creo que había que prestar atención. Los dos comparten una mirada interna, un intento de diálogo en el interior del campo político plebeyo sobre algunas, ¿no? de las torpezas tácticas o estratégicas, ¿no? de las que creo que en este momento de derrota nos encontramos. Eh, digamos, hablando de los olvidados, un poco me parecía interesante eso, retomar al proletariado como figura clásica, ¿no? Tradicional de todo el discurso de izquierdas marxista, pero sacarle cierto montaje de idealización, incluso de nostalgia. Y Uh -huh. pensarlo también a la luz de eso, ¿qué es ser reaccionario hoy? ¿Qué Uh supone lo -huh. reaccionario? O sea, pareciera que es un campo más grande que las tradicionales derechas, ¿no? Sí, 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 ¿no? Absolutamente, ¿no? Es decir, yo creo que esto, si hacemos una breve genealogía de las últimas décadas, ¿no? El último siglo incluso, ¿no? Gramsci, ¿no? Allá en los años 20, vislumbró, ¿no? Que el fascismo era la respuesta al fracaso de los intentos revolucionarios occidentales de tratar de trasladar a Occidente la revolución rusa, ¿no? Allá donde la revolución italiana, la revolución alemana habían fracasado. El fascismo es una reacción, una respuesta a ese fracaso, pero que al mismo tiempo estaba teniendo lugar, ¿no? una respuesta reaccionaria en el interior de las izquierdas, que es el estalinismo. Si nos vamos a décadas después, los años 60 y 70, aquí Stuart Hall, ¿no? es el que vislumbra bien, creo, en qué medida el thatcherismo trata de politizar, ¿no? el vacío dejado por las izquierdas, dada la nueva morfología de los deseos que surgen en aquellas décadas. Por tanto, a los intentos de cambio político de los años 60 y 70, de las nuevas demandas, de la ampliación del campo del antagonismo que tiene lugar, hay una respuesta en el campo conservador, que es la racionalidad neoliberal, con Ronald Reagan y Margaret Thatcher como máximos exponentes de esta hipótesis, pero al mismo tiempo se empiezan a declinar una serie de repliegues en el interior del Partido Laborista inglés, ¿no? Y si nos vamos a nuestro presente, pues en nuestro presente lo que nos encontramos otra vez, podemos fechar 2011 porque es un momento en el que surge un nuevo repertorio de acción colectiva en distintos lugares del mundo, 15M, Llenarse Barrasca, Primaveras Árabes, Occupy Wall Street, etcétera, ¿no? Y las traducciones políticas posteriores en organizaciones políticas que tratan de adentrarse en la escena de la representación con nuevas modalidades de agencia política, pero que finalmente fracasan en sus intentos, habría otra vez, siguiendo esta narrativa, una respuesta en el campo político conservador, que sería el surgimiento de la internacional reaccionaria, ¿no? y el auge que hoy tiene, y al mismo tiempo hemos de mirar qué hay de reaccionario en el interior de las izquierdas, ¿no? Y efectivamente yo creo que tiene que ver con una hipótesis, y es que hay quienes consideran que el ciclo político que ha terminado era el ciclo político de lo cultural, y que por tanto, ¿no? terminadas las velidades culturalistas del ciclo que termina, es momento de volver a tierra firme, es momento de volver a pisar una base clara y distinta desde donde arrancar un proyecto de emancipación. Y ahí me parece que se cruzan, por ejemplo, pues miradas muy estrechas sobre la clase social, ¿no? donde hay que buscar a la clase prístina, ideal, fuera, no contaminada de las mal llamadas consideraciones secundarias, ¿no? Cuestiones raciales, de género, etcétera. En el campo del feminismo, en buena medida, gran parte de las discusiones que se han dado en las últimas décadas, también hay quienes, ¿no? proponen la vuelta a un suelo firme, la mujer, ¿no?
y por tanto la mujer en un sentido biológico, ¿no? Lo trans sería aquello que nos impide un concepto claro y distinto de mujer, e incluso sin ser reaccionario, pero creo que hay tics de este gesto del volver a la base en algunas de las manifestaciones o repertorios de acción colectiva ecologista, como por ejemplo las acciones, ¿no?, de tirar tomates sobre cuadros en la National Gallery, donde en esa dicotomía el arte o la vida vuelve otra vez, ¿no?, fuera el arte, fuera lo cultural y que aparezca la vida, que aparezca lo natural, ¿no? Esa pulsión de ir a algo prístino, a una base clara y distinta que trastoca, y pongo estos tres ejemplos, ¿no?, de concepciones de clase, de género, de naturaleza, estarían a la base de esos repliegues que son muy de época. Sí, me parecen ejemplos, digamos, muy claros, muy certeros. Y entonces te pregunto, digamos, a mí me preocupa justamente en ese mismo sentido, bueno, la idea de lo inmediato que esto trae, de la inmediatez. Uh -huh. Y, ¿Y qué mediación te parece que se podría recuperar? ¿Qué tipo de mediación político-cultural se podría recuperar desde la izquierda? Pues esta es o sea, es una pregunta clave porque justamente yo creo que vivimos, y es una manera de no responder, es la era de la crisis de las mediaciones políticas, ¿no? Pero una crisis de mediaciones políticas muy seria, ¿no? Por ejemplo, fíjate, me parece que en nuestro, ¿no?, en el marco del Estado español, pero creo que también en otros lugares, el surgimiento del 15M y de otros repertorios de acción colectiva similares muchas veces fue leído como una crisis de los partidos políticos, una crisis de régimen, ¿no? 2008 y la crisis económica mundial lo ponía todos patas arriba, pero creo que 15M tiene una expresión algo más concreta y es que lo que realmente pone en crisis es el activismo como modalidad de agencia política. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la plaza, ¿no?, en las plazas donde se junta gente anónima, con repertorios de acción colectiva extrañísimos, con vocabularios y maneras de hacer no aprendidas de casa. Resulta que si hay alguien que se sentía extranjero, ¿no?, era el activista, ¿no?, que tenía un hábitus determinado en sus prácticas políticas. Yo recuerdo estar en la plaza y cuando llegaba alguien con un discurso muy preparado de casa, ¿no?, muy formulado, con sus marcos teóricos y sus lecturas ya hechas, y llegaba al momento, ¿no?, de ebullición popular, ¿no?, esta fantasía de que mis ideas, ¿no?, puedan prender, ¿no?, al fin, la gente rechazaba estos discursos, ¿no? En cambio, alguien, cuando hablaba en un lenguaje mucho más sencillo, no codificado, ¿no?, por marcos teóricos precisos, levantaba a la gente, ¿no? Fíjate que luego, años después, con el surgimiento de las nuevas organizaciones políticas, en el marco del Estado o Podemos y otras expresiones en otros lugares, lo que ponen de manifiesto es la crisis de la mediación del partido político como agencia en el ámbito de la representación, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años con la expansión de la digitalización de la esfera pública es otra vez una crisis a la hora, ¿no?, de pensar, ¿no?, una mediación por donde discurre la palabra pública. Incluso 2008 lo que nos aporta en buena medida es una crisis de la clase media como la representación identitaria capaz de ordenar, en el doble sentido de ordenar y dar órdenes al todo social, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de clase, desde el punto de vista de la agencia movimentista, desde el punto de vista de la mediación partido, de la mediación esfera pública, lo que nos encontramos es efectivamente, cuando se habla de eso que dicen, ¿no?, el lenguaje mainstream, hoy todo es polarización. Yo creo que el sentido de todo es polarización y todo está politizado, en realidad creo que da cuenta de una ebullición, de un momento en la que las mediaciones a través de las cuales discurrías lo político ya no están operativas. Y por tanto, todo es político porque nada es encauzable, por así decir. O incluso la forma sindical, con el surgimiento de sindicatos de alquileres, de viviendas, etcétera, ¿no?, que también muta en la manera en la que se politiza la producción del valor en el marco de las ciudades, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí ese sentido de la polarización, ¿no?, como ese lamento liberal, ¿no?, de las sociedades tan polarizadas, bueno, están polarizadas, creo que tiene mucho que ver con esto que planteas, ¿no?, con que aún estamos en un momento de pensar y de articular y de crear, ¿no? Y creo que las experiencias anteriores han sido ensayos, han sido síntomas más que soluciones de las mediaciones políticas por venir. Como siempre, creo, ¿no?, no vamos
sería un error pecar de adanismo, ¿no? Porque siempre hay acumulados históricos, ¿no? Sedimentaciones, hilos rojos de la historia, viejos topos que no dejan de horadar, y la cuestión será, ¿no?, cómo encontrar lo nuevo en lo viejo en lo nuevo, ¿no? Pero creo que estamos en ese momento bien gramsciano de interregno, de gran crisis orgánica, no solo sistémica, sino en el interior, ¿no?, de los procesos emancipatorios, de las hipótesis emancipatorias. Sí, sí, me agarro de eso último para pensar un poco, bueno, hay no solo una crisis de la mediación, sino también una especie de crisis de la organización. Es decir, Uh -huh. todo lo organizado precisamente lleva ese tiempo de la mediación, esos tiempos más Uh -huh. largos, y parecería que algo a lo que se apela permanentemente en esta política digitalizada, inmediata, es a la emoción, ¿no? Uh -huh. Al odio, al enojo, a las emociones más, más directas. Digo, me agarro esto para entrar un poco a transformarnos, cancelar, ¿no? Hay una idea de enojo, de daño que parece reemplazar la idea de injusticia, Uh ¿no? -huh. Como lecturas muy veloces que apelan a lugares mucho más emocionales eh, y que dejan de lado cualquier posibilidad de crítica que lleva justamente otros tiempos, ¿no? ¿Cómo ves Sí, esto? sí, fíjate, me interesa mucho esto que has planteado de ese apelo a la emoción, porque podemos decir que la emoción no solo se opone a una dimensión más racional, sino que la emoción también se opone a la pasión. Es decir, la emoción tiene una dimensión individual, la pasión tiene una dimensión colectiva, ¿no? Y cuando ya hablamos de la hipertrofia de las emociones, ahí donde otra vez nuestro amigo liberal, ¿no?, saldría, ¿no? Es un momento, ¿no?, de vuelta al principio racional, universalista. Bueno, un momento. Una cosa es, ¿no?, cierta hipertrofia emocional, porque tiene un componente individualista, intimista, ¿no?, donde hay un repliegue político, y otra cosa es el lugar que históricamente han construido las pasiones, los mitos, que no dejan de ser también mediaciones para la movilización colectiva. Y en ese sentido, efectivamente, yo creo que ese privilegio de la emoción barra inmediatez que señalabas tiene causas bien estructurales, ¿no? Es decir, yo creo que el sometimiento al algoritmo, en su sometimiento, pues que previa la visceralidad, ¿no?, que premia la gratificación inmediata, la espectacularización, ¿no? Y esto quiere decir que a la lógica instantánea inherente a las redes sociales, a veces se le responde con la inmediatización, ¿no?, la inmediatez, perdón, ¿no?, de la emoción, ¿no?, de, de cierta perversión de esa democracia real ya, ¿no?, que era un grito muy de inicio de la década de 2010, ¿no? Pero me parece que es importante atender que detrás de estos comportamientos, detrás de estas declinaciones, hay una lógica capitalista y toda una economía de la atención, y que hay poderosas razones estructurales que explican en parte el privilegio de este tipo de tonalidades afectivas en nuestro presente, ¿no? Y que efectivamente yo creo que tiene relación con esto que planteas. Transformarnos, cancelar, de alguna manera, hay una parte, ¿no?, en la que trato de pensar cómo las identidades políticas, que han sido siempre unas herramientas al servicio de la emancipación, entendiendo por la construcción de una identidad política, la articulación, construcción, configuración de un nosotros, ¿no? Hoy hay una declinación de la identidad en parte que se entiende como una especie de verdad íntima, ¿no? Es decir, la identidad es una verdad íntima que yo puedo comunicar con aquellos con los que comparto los mismos atributos. Y además la manera en la que discurre en parte la conversación pública, pues se encuentra también asideros, ¿no?, para el desarrollo de estas ideas, ¿no?, de en qué medida la herida que había siempre, ¿no?, esa fisura que permite arrancar, ¿no?, la politización de los dolores y malestares sociales. En nuestro presente hay cierta retórica testimonial sobre la herida, y se la convierte, ¿no?, en ese punto clave para la representación política, ¿no?, que otras compañeras como Wendy Brown, etcétera, creo que han trabajado bien, ¿no? De manera que hay una cierta hipertrofia en esta inmediatez,
porque la inmediatez nos lleva también al señalamiento no de problemas estructurales o de posiciones políticas, sino de personas concretas, ¿no? Y eso es una mirada estrecha y de corto alcance. Sí, sí, tal cual. Estaba pensando, bueno, digamos, si la entrada a la modernidad fue el paso del pecado al delito, ahora parecería volverse, ¿no? Salir del delito como espacio más del derecho, de las justicias, no se pasa como de la crítica al linchamiento, a un lugar Mm, mm, mucho más visceral, mucho más personal. em, y ahí, por ahí, una pregunta bueno, que desde nuestros espacios tenemos que hacernos es cómo se produce sentido entonces en estos contextos y si es posible pensar todavía, yo creo que sí, un lugar para la teoría crítica, ¿no? ¿Qué espacio hay para este tipo de práctica que fue clásica, digamos, por lo menos del siglo XX, ¿no? Eh, en ámbitos académicos, pero también militantes. ujú, ujú. Sí, es decir, yo creo que a veces no hay tonos como muy pesimistas, ¿no? Está todo perdido, ¿no? El pesimismo además siempre conlleva una dimensión generacional, ¿no? Siempre la nueva generación es la que, ¿no? Rompe un ideal al que ya no se puede retornar, que también es una crisis de otra mediación política, ¿no? De cómo entendemos las generaciones y cómo se desarrollan entre ellas, ¿no? Fede, yo creo que decir, que buena parte de las encrucijadas a las que has aludido, ¿no? Vamos a ir haciendo referencia a la última parte de la conversación. Yo creo que aquí hay una dimensión que a mí siempre me ha interesado mucho y que yo creo que habríamos de recuperar, porque creo que las izquierdas en nuestro presente tienen serias dificultades para vérselas con los sentidos comunes mayoritarios. Es decir, creo que hay cierta altanería moral, cierta soberbia epistémica, y eso también tiene razones estructurales importantes, ¿no? Pues la obra de Thomas Piketty, ¿no? Me parece que es clave en este sentido, a la hora de cómo analiza las tendencias de votos, por ejemplo, de las diferentes organizaciones de izquierdas en el marco europeo, ¿no? Y la conclusión bien conocida, pero que la corrobora con datos, me parece interesante, es que hay tics y sesgos clase medianistas muy fuertes desde el punto de vista de la educación en el seno de las organizaciones políticas, ¿no? Es decir, si hacemos una sociología y una etnografía militante, lo que vamos a observar, ¿no? Es una acumulación de capital cultural tremendo en el interior de las organizaciones políticas de izquierdas y movimentistas, que se ha ido acelerando en los últimos años y esto ha generado una serie de consecuencias. Una de ellas, que tiene que ver con la creación de sentido a la que aludías, tiene que ver con, insisto, dificultad para responder a la pregunta de cómo sostener los valores propios, ¿no? Sin alejar, y cómo nos relacionamos con aquellos que, digamos, están más alejados, ¿no? De esos valores que uno entiende que habrían de ser los principios, los sentidos que regirían una sociedad dada, ¿no? Yo creo que aquí el concepto de sentido común de Gramsci siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Porque Gramsci decía, ¿no? Que el sentido común es una visión abigarrada del mundo, ¿no? Pero que el sentido común, que es la filosofía de los no filósofos, ¿no? Digamos, no puede ser considerado como un sentido conservador. Es decir, ese se dice, se piensa, se cree, es que nuestra sociedad hoy X, ¿no? Siempre que eso se declara en impersonal, hay como una especie de lamento, ¿no? En el que el todo de lo social se opone a la pretensión emancipatoria de las izquierdas en un sentido amplio, ¿no? Cuando uno hace eso, en el fondo lo que está diciendo es que ese sentido común, en realidad, pareciera que es un todo coherente, un todo elaborado, claro y distinto, que tiene unos presupuestos ideológicos por detrás fuertes, cuando en realidad, a poco, ¿no? Que prestemos atención, para la que creo que nos sobra a todas, a todos, soberbia epistémica, ¿no? Y superioridad moral, lo que vamos a ver es que esos sentidos comunes mayoritarios
y que tendrán que ver, por supuesto, con un sentido antropocéntrico y machista por momentos, y racista y clasista y todo lo que queramos, pero eso que está ahí es un sentido común que nunca es capturado del todo, que es caótico, que es disgregado y que en el interior de los sentidos comunes mayoritarios siempre existen atisbos de buen sentido a lo que un intelectual orgánico, digamos, es de lo que se trata, como organización, ¿no? Habría de atender, ¿no? Con voluntad de construcción de mayorías. Por ejemplo, pues pongo un ejemplo, ¿no? Imaginemos que repetimos una y otra vez, ¿no? Esto de el privilegio blanco o el privilegio hombre, ¿no? Eh, si la narrativa o la gramática construida por parte de las izquierdas o de movimientos sociales, que luego de análisis sistémicos, de un análisis bien sesudo sobre los modos de acumulación originaria de capital, de las lógicas, nos vemos a Federici, conocemos la lógica colonial inherente a la producción capitalista, a la mano de obra migrante como parte fundamental del proceso de producción y de acumulación de capital, etcétera, etcétera. Pero si a las personas que consideramos que son depositarias de esas ideas y de esos valores, porque en un momento determinado, de manera torpe, caótica y desgregada, enuncian una palabra que no se adecua efectivamente a lo que nosotros entendemos, ¿no? Que es los principios que habrían de regir un mundo igualitario y un sentido de la justicia, si le repetimos a alguien que tiene que hacerse cargo de su privilegio blanco, por ejemplo, de su privilegio hombre, lo único que vamos a hacer es, o el único repertorio de acción colectiva que le queda a este pobre, es sentirse orgulloso, ¿no? Por así decirlo, de al menos ser hombre o al menos ser blanco. Es decir, ojo con la manera en la que construimos chivos expiatorios, ojo con la manera en la que construimos ficciones identitarias ahí donde no la hay. Porque entonces sí, ¿no? Las extremas derechas tienen la capacidad de politizar ese desamparo ofreciendo la promesa de una vida mejor sobre el orgullo, ¿no? De ser un hombre, ¿no? O de ser blanco. Claro, ¿y aquí qué hacer? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, entender que ese que dice que es blanco, es decir, pero tú nunca vas a llegar a ser blanco, porque los blancos no son precarizados, porque los blancos no pierden su empleo, porque los blancos no están explotados. Ser hombre blanco no es un hecho consumado. Creer que es un hecho consumado es poner las condiciones de posibilidad para que alguien funde su tribu, ¿no? Y creo que, pongo este ejemplo porque quizás pueda ayudar, pero creo que en esta tesitura, en esta tensión, sigo no me voy de tu pregunta sobre la construcción de sentido, creo que hay una cierta autoetnografía militante que tenemos que revisar. Ese sí que es un privilegio epistémico en el interior de los procesos políticos emancipatorios que creo estaría bien revisemos porque está generando algunas miopías que está a la base de cierta politización de los olvidados, de la value, del Detroit, de la España vacía, ¿no? De esas exterioridades, ¿no? Que quedaron fuera y relegadas, que padecieron las peores consecuencias en el tránsito, ¿no? Del fordismo al neoliberalismo y que además en nuestro presente de transición energética como mandato civilizatorio de época, corremos el riesgo otra vez de volver a repetir los errores de aquel pasado donde quienes ocupan posiciones inferiores, quienes están ¿no? más, digamos, más alejados de las producciones de I+D, ¿no? Y de la economía menos contaminante, pudiéramos volver, ¿no? A repetir el mismo proceso que supuso la transición industrial en los 70-80. Sí, digamos, ahí me parece que hay una clave muy concreta que para seguir pensando, para pensar la tarea, no sé, la tarea que nos toca en la actualidad, que sería, bueno, subrayar la ficción, el carácter ficcional de las categorías, de las categorías Mm, también hombre, también blanco, digamos, también de las categorías privilegiadas, cómo se construyen, digamos, sobre todo cómo se construyen desde las extremas derechas esas mm, categorías para incluir personas que parecer que por pertenecer por un hecho biológico a un colectivo, pertenecen también a los privilegios que ciertos exponentes
de ese colectivo tienen. mm, Y esa es, me parece una clara teoría, una clara tarea del presente. ¿Qué mm, otras tareas te parece que tenemos para el presente? Digo, un poco para ir redondeando y también pensando en algo que creo que aparece en tus libros, que es la idea de poder desarrollar una especie de imaginación política colectiva, una reimaginación política colectiva que no necesariamente es el partido político, pero tampoco es la horizontalidad total, digamos, ¿no? ¿Qué sí. espacios, qué otros espacios aparecen? Mm. Sí, me gusta mucho que lo digas así, ¿no? Porque no está dicho de manera explícita, porque sería menos estratégicamente, menos efectista, ¿no? Pero en el fondo, digamos, hay un intento aquí de cruces, ¿no? Del autonomismo y el populismo, por así decir, digamos. O sea, hay un intento de superar, ¿no? Antiguas lógicas o dicotomías a la hora de tratar de pensar, ¿no? Las mediaciones políticas, ¿no? Yo creo que necesitamos recuperar algo que a veces hemos olvidado. Yo siempre creo que en el ámbito de lo político es muy importante eh, coger la bañera, agarrar la bañera, ¿no? Con agua sucia, ¿no? Tirar el agua sucia por la ventana, pero no con el bebé dentro, digamos. Eso es muy importante, digamos. Eso es muy importante y a veces, ¿no? Ciertos entusiasmos hemos pecado, ¿no? De lanzarlo todo ¿no? Y tirar al niño también. Digo esto, por ejemplo, porque me parece que es curioso que cuando volvemos sobre Marx, muchas veces olvidamos uno de los grandes legados que yo creo que Marx nos ofreció y que podemos vislumbrar en muchas de las movilizaciones políticas de nuestra época. Y es volver a disputar y a recuperar la idea del universalismo. Es decir, que siempre fue un patrimonio político de las izquierdas. Es decir, creo que es una mirada miope y que no tiene asideros históricos el rechazar a priori la idea de lo universal como si fuera siempre una dimensión opresora de lo político, ¿no? Es decir, yo creo que la superioridad epistémica, moral y política del proletariado, tal como lo entiende Marx, es justamente porque Marx apuesta por el proletariado, porque Marx, en el fondo, que quiso la modernidad tanto, Marx fue tan ilustrado que quiso llevarla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y entonces allá donde los burgueses, ¿no? Se proponían los ideales de libertad, de justicia y de fraternidad, los burgueses se encuentran con un problema. Y es que si sus ideales se llevan a cabo, ellos tienen que morir como clase, porque es una clase que necesita explotar a un otro para poder sobrevivir como clase, con lo cual no hay libertad, igualdad o fraternidad. Más en cambio, ¿no? Nos alumbra la posibilidad, ese gesto metonímico, ¿no? que me parece tan potente, donde el proletario es un único sujeto que liberándose a sí mismo libera a la humanidad entera. Y libera no solo libera al proletario, por supuesto, pero libera incluso a los capitalistas de tener que ser, ¿no? Pues, digamos, de tener que explotar a los otros. Es decir, yo creo que ahí hay esto de Buenaventura Durruti, ¿no? Tenemos un nuevo mundo en nuestros corazones. Creo que hay una dimensión ahí muy, muy importante y creo que está en el seno de muchas pensadoras, la mayoría de las pensadoras feministas, ¿no? O la Rita Segato y Bell Hooks, que han hecho teorizaciones serias en este sentido, cuando plantean que el feminismo no es solo una política a favor de las mujeres, que por supuesto, sino que es una política que propugna un horizonte de libertad y de igualdad para toda la humanidad, en la que nos libera a nosotros de tener que estar sujeto al mandato patriarcal, ¿no? Y que está en Malcolm X, cuando se pone la X, ¿no? Luego de su nombre, ¿no? Que se llamaba Little, ¿no? Y decía que seguro que algún americano diabólico de ojos azules, ¿no? Se lo antepasaba, entonces rompe el Little y se pone la X, pero no vuelve una matriz identitaria africanista, se pone la X porque es la X de cualquiera. Y lo que Malcolm está diciendo es que en el fondo, el universalismo que le aporta es un universalismo más universal que el de los blancos, ¿no? Porque ellos están encerrados en su privilegio racial, ¿no? Es el universalismo del cualquiera. Todas estas propuestas de universalismo insurgente, universalismo plebeyo, esas maneras en las que vamos aquí allá apellidando el universal de una manera u otra,
creo que así como Mayo los años 60 y 70, Mayo 68 como su epicentro, pero no solo tiene una dimensión francesa ni solo occidental, trajo una ampliación del campo del antagonismo y sacó a la luz muchas formas de dolores silenciados que revelaban la brutalidad del sistema entero. Creo que esa ampliación del campo del antagonismo en nuestro presente, quizás también por bloqueos en la imaginación política, han conocido determinados repliegues en los que hemos perdido cierto impulso o cierta capacidad de mostrar, ¿no?, que nuestro proyecto, que el proyecto de las izquierdas es un proyecto que tiene una fuerte vocación universalizadora y que la matriz consensualista liberal en modo alguno tiene el patrimonio ni político ni epistémico sobre eso que llamamos universal, ¿no? Y yo creo que ahí se juega una batalla política importante, ¿no? Y que me parece que es uno de los recorridos a los que tendríamos que atender. Cómo coser, cómo restaurar, cómo articular, ¿no?, en todos esos acumulados históricos y con todas las epistemologías y saberes que han sido puestas encima de la mesa por muchísimas subjetividades ¿no?, y sujetos que han sido excluidos históricamente del sistema, en el que la política de clase también ha operado expulsándolos, ¿no?, en determinados momentos de la historia. Cómo poder, ¿no?, reimaginar, ¿no?, el mundo, cómo poder articular, ¿no?, mediaciones políticas a la altura de los nuevos deseos y de las nuevas demandas que nuestra coyuntura exige. Sí, sí, pensaba un poco en un autor muy polémico como Benjamin Bratton, que justamente él dice, bueno, que él se declara anti-universalista, digamos, ¿no? Ver cómo se puede recuperar cierta dimensión de lo universal. Y pensaba, como última pregunta, hablando justamente de cómo volver cómo recuperar esa dimensión de lo universal, ¿qué podemos hacer desde la universidad precisamente, que nace con esa pretensión universalista y que hoy se ve tan replegada, tan relegada, especialmente en Argentina, digamos, está sufriendo un ataque muy directo, pero no solo en Argentina, hay un ataque muy fuerte a la universidad en general, a las humanidades en particular. ¿Qué posición, digo, por supuesto, no es que vos puedas decir algo que se va, que digamos, último, ¿no? Pero sí, bueno, ¿qué pensás acerca de esto? ¿Qué posición podemos tomar? ¿Cuáles son algunos faros, algunos puntos que podríamos tomar para desde la universidad también dar esta batalla? Sí, eso es clave, ¿no? Y es clave me parece, una razón fundamental, y es que la universidad siempre ha operado como un laboratorio político. Es decir, creo que, por ejemplo, en los años 70-80, la universidad fue un laboratorio neoliberal. Es decir, muchas de las medidas claves en eso que llamamos racionalidad neoliberal, antes de su extensión e implantación a nivel sistémico, tuvieron en las políticas universitarias, ¿no?, el embrión, ¿no?, o el ensayo de cómo se realizaría, ¿no? La precarización, el clientelismo, lógicas mercantilistas en la investigación, etcétera, ¿no?, empiezan a permear en el marco universitario y tienen mucho de ensayo. Y en ese sentido, lo que vemos hoy, me parece, y que Argentina y Estados Unidos probablemente sean, ¿no?, y bueno, y Brasil lo fue también con Bolsonaro, no solo, pero serían los lugares en los que creo, me parece, con mayor intensidad, hasta donde conozco, se está dando, digamos, ojo, porque en la universidad se está librando una batalla política en la que se está prefigurando el mundo por venir, digamos, ¿no?, sobre la libertad de expresión, sobre las formas de exclusión, qué significa el conocimiento, la ilustración negra, ¿no?, o no sé cómo se llama, oscura, ¿no? Es decir, todas estas hipótesis, ¿no?, que aquí y allá van tomando cuerpo, tienen en la universidad su dimensión fantasmal, ¿no? Por tanto, yo creo que me parece que es muy importante que entendamos que en el interior de la universidad se juega una batalla clave, porque en el último tiempo creo que hemos perdido, o al menos hablo, digamos, quizás en primera persona, ¿no?, por el entorno, las universidades pareciera que han dejado de ser un lugar de conflicto. Y esto incluso yo lo veo en mis estudiantes, ¿no?
o en el profesorado. Es decir, mucha gente que tiene militancias fuera, ¿no? Que tiene una actividad pública y política muy importante fuera, pero que cuando llegamos a la universidad entramos a un centro de trabajo, ¿no? Y entramos a un centro de trabajo en el que parece que no es un lugar de disputa, ¿no? Es un lugar, ¿no?, que nos permite hacer determinadas cuestiones, que es condición de posibilidad de otra cosa, ¿no? Y yo creo que debemos volver a recuperar, ¿no?, que fue muy de los 60, muy de los 70, cuando ¿no?, los vástagos del proletariado acceden a la universidad porque se produce una democratización de la universidad fruto de las nuevas demandas técnicas del capital. Creo que debemos volver a entender la propia universidad como un espacio de conflicto, porque esos conflictos no son conflictos particulares, porque en esos conflictos se está prefigurando el tipo de sociedad por venir. Bueno, clarísimo, clarísimo. Bueno, con esto dejamos acá la entrevista. Te agradezco un montón y bueno, espero que podamos seguir contando con vos en próximas actividades del Centro de Ciencia y Pensamiento, de la UNSAM, en el futuro. Pues muchísimas gracias, Hernán, y mis mejores deseos para esta iniciativa, que por supuesto seguiré con mucho interés. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.